Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Les saluda desde y estoy emocionadísima de tenerlos de vuelta por aquí. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de una bomba. Una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que, honestamente, nos tiene a todos al borde del asiento. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, especulaciones y, al parecer, revelaciones explosivas, que rodean a la queridísima Hande Erçel y al galanazo Kerem Bürsin. Sí, la pareja que conquistó nuestros corazones con su química en Senkalkam, o Love is in the Air para los que la vimos doblada, vuelve a ser noticia. Y no estoy hablando de un posible reencuentro romántico, aunque secretamente todos lo deseemos, ¿verdad? Hoy vamos a analizar a fondo unas declaraciones que, al parecer, Hande Erçel ha hecho sobre Kerem Bürsin. Declaraciones que, según se dice, han causado un verdadero revuelo. Así que prepárense porque vamos a desenmascarar la verdad detrás de los titulares, a separar la paja del trigo y a descubrir qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem después de su ruptura. ¿Hubo resentimientos? ¿Malentendidos? ¿O simplemente, como dicen, cosas que pasan? Lo vamos a descubrir juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telenovela de la vida real, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Sí, denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y, por supuesto, mucho amor. Así que no se lo piensen más y únanse a esta gran familia. Los quiero. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Agárrense de sus asientos porque esto se va a poner interesante. Como les decía, la noticia ha corrido como pólvora. Titulares impactantes, publicaciones virales en redes sociales, vídeos de YouTube con millones de vistas. El tema Hande Erçel y Kerem Bürsin está en boca de todos. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿De dónde viene todo este revuelo? Para entender el contexto, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recordemos que Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de Senkalkam. Su química en pantalla era innegable e electrizante. Y como suele suceder, la ficción traspasó la pantalla y los actores comenzaron una relación sentimental. ¿Y qué relación? Fueron meses de portadas de revistas, fotos de paparazzi, viajes románticos y, sobre todo, mucho cariño que compartían con sus fans a través de las redes sociales. Eran la pareja del momento, el Dream Team turco, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Pero, como en toda buena telenovela, el cuento de hadas llegó a su fin. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. Y aunque ninguno de los dos actores confirmó la noticia oficialmente al principio, las señales eran evidentes, dejaron de seguirse en redes sociales, dejaron de aparecer juntos en eventos públicos y, en general, se distanciaron por completo. Finalmente la confirmación llegó, aunque de manera discreta. Se supo que Hande y Kerem habían decidido tomar caminos separados. ¿Los motivos? Nunca se revelaron explícitamente. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de diferencias irreconciliables y otros, los más dramáticos, de terceras personas involucradas. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura de Hande y Kerem dejó a muchos fans con el corazón roto. Muchos esperaban que su amor fuera eterno, que su historia fuera la prueba de que los finales felices existen. Pero, lamentablemente, la realidad fue otra. Después de la ruptura, ambos actores siguieron con sus carreras profesionales. Hande protagonizó la serie Bambas Kabiri y Kerem, por su parte, se mudó a Estados Unidos para perseguir nuevos proyectos. Ambos se han mantenido relativamente alejados de los escándalos y han evitado hablar públicamente sobre su relación pasada. Y es aquí donde entramos de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Porque, de repente, ¡boom!, aparecen unas declaraciones atribuidas a Hande Erçel sobre Kerem Bürsin que han encendido las redes sociales. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cuál es el contexto de estas declaraciones? ¿Son realmente ciertas? Vamos a analizarlo a fondo. Según varios medios de comunicación turcos y algunos internacionales, Hande Erçel habría concedido una entrevista a una revista en la que habló abiertamente sobre su relación con Kerem Bürsin y sobre los motivos de su ruptura. Una entrevista que, al parecer, nadie se esperaba. En esta supuesta entrevista, Hande habría revelado detalles desconocidos hasta ahora sobre su relación con Kerem. Habría hablado de las presiones que sintieron por parte de los fans y de los medios de comunicación, de las dificultades que tuvieron para compaginar sus agendas y de los desacuerdos que surgieron entre ellos. Pero lo más impactante de todo son algunas frases que se le atribuyen a Hande y que, según se dice, han generado una gran polémica.
Frases como Kerem y yo éramos muy diferentes, nuestros caminos estaban destinados a separarse, o incluso, no me arrepiento de nada, pero tampoco volvería a repetir la experiencia. Imagínense el revuelo que han causado estas declaraciones. Los fans de Hande y Kerem se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Hande y entienden sus razones, y los que la critican por hablar de su relación pasada de esta manera. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Pero antes de que sigamos alimentando el drama, es importante que nos preguntemos, ¿son realmente ciertas estas declaraciones? ¿O se trata de una noticia falsa, de un rumor infundado? Aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. Porque hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial de que Hande Erçel haya concedido esta entrevista. Ninguna revista ha publicado la entrevista completa y ningún medio de comunicación ha mostrado pruebas concretas de que estas declaraciones sean reales. De hecho, algunos representantes de Hande Erçel han desmentido públicamente la existencia de esta entrevista. Han asegurado que la actriz no ha hablado con ningún medio de comunicación sobre su relación con Kerem Bürsin y que las declaraciones que se le atribuyen son falsas. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué se están difundiendo estas noticias falsas? ¿Quién está detrás de todo esto? Aquí hay varias teorías. Una de ellas es que se trata de una simple estrategia de marketing para generar polémica y atraer la atención hacia algún proyecto en el que esté involucrado alguno de los dos actores. Otra teoría es que alguien está intentando dañar la imagen de Hande o de Kerem por motivos personales. Y otra teoría, la más conspirativa, es que todo esto forma parte de una campaña para revivir el interés en la serie Senkalkapm, y tal vez incluso para allanar el camino para un posible reencuentro de la pareja. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que tenemos que ser muy cautelosos con la información que consumimos y no creer todo lo que leemos en Internet. En el mundo del espectáculo, los rumores y las noticias falsas están a la orden del día, y es muy fácil caer en la trampa de la desinformación. Así que mi consejo es que no se dejen llevar por el sensacionalismo y que esperen a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Y sobre todo que recuerden que Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas reales, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Pero independientemente de si las declaraciones son ciertas o no, este escándalo nos ha servido para reflexionar sobre la presión a la que están sometidas las celebridades y sobre la dificultad de mantener una relación sentimental en el ojo público. Hande y Kerem vivieron su amor rodeados de cámaras, de flashes, de comentarios y de expectativas. Cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, cada una de sus palabras era interpretada de 1000 maneras diferentes. Y en esas circunstancias es muy difícil construir una relación sólida y duradera. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas jóvenes, con carreras prometedoras y con muchas ambiciones. Es normal que en un momento dado, sus caminos se hayan separado, y que hayan decidido priorizar sus propios proyectos personales. No podemos juzgarlos por ello. No podemos exigirles que vivan la historia de amor que nosotros queremos que vivan. Tenemos que respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Y hablando de desearles lo mejor, ¿cómo están Hande y Kerem en la actualidad? ¿Han superado su ruptura? ¿Han encontrado el amor de nuevo? En cuanto a Hande Erçel, se le ha relacionado sentimentalmente con varios hombres en los últimos meses, pero ninguno de esos rumores ha sido confirmado oficialmente. Actualmente parece estar soltera y centrada en su carrera. En el caso de Kerem Bürsin, también se le ha relacionado con varias mujeres, pero tampoco hay nada confirmado. Se sabe que está viviendo en Estados Unidos y que está trabajando en nuevos proyectos cinematográficos. Ambos parecen estar bien, tranquilos y enfocados en sus propios objetivos. Y eso es lo más importante. Que hayan encontrado la felicidad y la estabilidad, independientemente de si están juntos o no. Porque al final, lo que realmente importa es que sean felices. Que sigan brillando con su talento y que sigan conquistando nuestros corazones con su trabajo. Y hablando de conquistar corazones, no puedo dejar de mencionar el impacto que tuvo Senkalkapm en el público. La serie fue un éxito rotundo en todo el mundo y catapultó a Hande Erçel y a Kerem Bürsin a la fama internacional. La química entre los dos actores era tan evidente que muchos fans creyeron que su amor era real incluso antes de que ellos mismos lo confirmaran. Y cuando finalmente se hicieron novios, la alegría fue generalizada. Pero como ya hemos dicho, la historia de amor de Hande y Kerem no tuvo el final feliz que muchos esperaban. Y aunque la ruptura fue dolorosa para muchos fans, también sirvió para demostrar que la vida real no siempre se parece a las telenovelas. Y para ser honesta, creo que es importante que aprendamos a separar la ficción de la realidad. Que no idealicemos las relaciones de las celebridades y que entendamos que son personas normales, con problemas y con sentimientos como los nuestros. Que no les exijamos que sean perfectos y que les permitamos vivir sus vidas a su manera. Porque al final, lo que realmente importa es que sean felices.
Y bueno, mi gente bella, creo que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis que hemos hecho sobre este tema tan polémico. En resumen, hemos visto cómo unas supuestas declaraciones de Ander Zell sobre Kerem Bürsin han generado un gran revuelo en las redes sociales. Hemos analizado el contexto de la noticia, las posibles razones detrás de su difusión y la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos. Hemos recordado la historia de amor de Ande y Kerem, el impacto que tuvo Senkal Kapm en el público y la presión a la que están sometidas las celebridades. Y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás y de desearles lo mejor en sus vidas. Así que ya saben, no se dejen llevar por el sensacionalismo, no crean todo lo que leen en internet y recuerden que Ander Zell y Kerem Bürsin son personas reales, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que las declaraciones de Ande son reales? ¿Qué opinan de la ruptura de Ande y Kerem? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Cuéntenme todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Sí, denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo, chismes jugosos, análisis profundos y por supuesto mucho amor. Además, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares. Así me ayudan a llegar a más personas y a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme y un abrazo apretado. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.